No, el coronavirus no es un accidente, es una guerra biológica. Y vamos a desglosar, a desmenuzar, a sustentar este caldo de terror, de medios y manipulación. ¡Atención! 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 Estamos ante una pandemia. Que la Virgencita de Chiquinquirá nos proteja. Y como ya tenemos la protección, pues dejemos las fronteras abiertas. Que igual si Dios está con Colombia, ¿quién contra nosotros? Como dijo el coronavirus, a los pulmones. El coronavirus o el COVID-19 no es un accidente. ¿Por qué es una guerra biológica? Vamos a hacer una memoria rápida para ponernos en contexto. Estados Unidos es la economía número 1 y China es la economía número 2, pero se está acercando peligrosamente al número 1. Trump es un gran empresario y exponente del American Pride. Entonces pues puso aranceles a productos chinos en Estados Unidos para ganar una plática de más y hacerle la vida pues difícil a China. Xi Jinping reaccionó poniéndole aranceles a los productos que más exporta Estados Unidos a China, así que como quien dice, yo que me voy a bajar de usted, huevón. Conclusión, empate. Punto número 2. Finalizando 2019 y a principios de 2020, se desató la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial. Los protagonistas son Estados Unidos en el equipo azul e Irán en el equipo rojo. El equipo azul está conformado por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Israel y Arabia Saudita. El equipo rojo, por otra parte, está conformado por Irán, Rusia, China, grupos extremistas en Irak, Líbano, Yemen y Palestina. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué esta pelea? Estados Unidos, petróleo. Medio Oriente, petróleo. Así que pues blanco es, la gallina lo pone. Además eso ya se sabía porque pues desde el gobierno de Bush, todo este tema, Irak, tan, petróleo, tan. Efectivamente hay unos factores pues extra que agitaron las aguas como el asesinato de Soleimani. Entonces pues, conclusión, guerra bélica con fines económicos. No se dio, pero estuvo latente. Punto número 3. Huawei versus Google. O sea, China versus Estados Unidos. Hay dos empresas tecnológicas muy importantes que son Apple y Huawei. Este último ha sido acusado de usar la tecnología, su tecnología 5G para espionaje en gobiernos como el de Estados Unidos. Eso a la larga, quién sabe. El desarrollo de tecnologías aporta demasiado al PIB, al Producto Interno Bruto de cada país. Y Huawei pues está conquistando el mundo, acercándose para destronar a Apple, que ha sido el top durante muchos años. Del mismo modo, sucede la economía china con la estadounidense. Estados Unidos ha estado en el top durante mucho tiempo, pero China se acerca peligrosamente. Entonces, nuevamente, aparece la magia de Trump. Ninguna empresa estadounidense puede trabajar con Huawei. Empresas estadounidenses, ¿cuáles pueden ser? Pues bueno, ya sabemos Google, también está Intel, que es de los procesadores de los computadores, está Qualcomm, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas empresas tecnológicas alrededor de este tema. Consecuencias, crisis de ventas en Huawei, pues porque sus dispositivos no podrán usar Android, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, traducción, para hacerlo un poco más específico, pérdida económica para Huawei, o sea, pérdida económica para China. Ante tal presión, Huawei trata de negociar con Estados Unidos un poco el tema de sus patentes de la tecnología 5G, ahí como para arreglar un poco. Entonces, punto para Trump. American Pride. El coronavirus no es nuevo, ya ustedes han visto los videos que se mandan las tías por WhatsApp, donde dice los Simpsons lo predijeron, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me causa curiosidad es lo siguiente. El virus se desató en China, afectando su fuerza laboral, lo cual afecta a millones de empresas a nivel mundial, pues porque evidentemente China también es la fábrica del mundo. Acto seguido se construye un hospital. Semanas después, los medios informan que en China ya se controló el coronavirus. Pero mientras todo esto pasaba, pues el virus se esparcía por el mundo, bloqueando las fuerzas laborales de países influyentes como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Conclusión, virus regado por el mundo es un stop en las empresas, o sea, un stop en las economías. Esto es una pérdida de dinero impresionante. Incluso yo,
me había afectado por el rubro de las criptodivisas. El mercado se cae a tal punto en que, por ejemplo, una manzana que valía 10, ahora vale 3. Pero el dato curioso es, la economía china ya está trabajando de nuevo, porque ya están bien, o sea, su economía resurge. Mientras tanto, como el mundo está en cuarentena por prevención, pues las economías mundiales están detenidas. La consecuencia es que las empresas tienden a quebrar y las acciones pues se van para el suelo. Pero viene una pregunta masiva, muy importante de responder, y es, ¿qué economía tiene la suficiente fuerza para poder comprar o rescatar las empresas globales que están en dificultades económicas? Pues la economía número 2 más fuerte del mundo, la que está activa en este momento, la que no tiene descontrolado el coronavirus, o sea, las chinas. ¿Cómo se comprueba esto? Pues reitero, en el mercado de criptodivisas, que es el que yo manejo, como en el que tengo ahí información de primera mano porque me afecta a mí, pues las criptodivisas nuevamente han empezado a subir progresivamente. Es decir, la manzana que hace un momento valía 3, a día de hoy está valiendo 5. Pero ¿quién está comprando eso? Así que la conclusión general es que las guerras han sucedido por intereses económicos y de egos. La Guerra Mundial 1, la Guerra Mundial 2, la Guerra Fría, la Guerra de los 1000 días, guerras en Colombia con las guerrillas, etcétera, etcétera, etcétera. Los países vencedores se quedan con el botín, claramente, pero también tienen unas graves consecuencias. Tienen que recuperar su infraestructura en caso tal de pues, por bombardeos y demás. Segundo, tienen que recuperar los humanos perdidos en batalla, que eso tampoco es que sea muy sencillo, porque si son miles o millones, pues estás afectando a una población. O sea que la conclusión es que el costo de una guerra bélica es bastante alto. Entonces, ¿por qué no iniciar una guerra en la que no se afectan las infraestructuras, en la que los humanos pues se perderán vidas, sí, pero por lo menos no se gasta platica en armamentos, en comida, en desplazamientos, en aviones? Pero además llega la parte más importante, y es el pánico excesivo, porque evidentemente tú no ves el peligro. Si tú estás en una guerra y ves que viene un avión, dices, me voy a morir, viene el avión. Mientras que si tú estás tranquilo de la vida, respirando, tocando cosas, y ahí está tu enemigo. Es invisible, pero bastante efectivo. Evidentemente las ventajas serían altas, los costos serían bajos, entonces, ¿por qué no? Por otro lado, también es cierto que no hay que restarle importancia al virus. Hay que tomar las prevenciones necesarias por su salud y obviamente también si le interesa, pues por su economía. Es mejor hacer una para unos días, ¿sí? No permitir que se salga de control el virus en los territorios, pues porque a la larga eso sale mucho más económico. O sea, si esta vaina se expande, pues va a afectar durante más tiempo, por ende la economía va a ser peor. Como dicen por ahí, tomar el toro por los callos. Y lo más importante que yo quiero dejar en este video es que Colombia no necesita cerrar ningún aeropuerto. Y no precisamente porque la hermana de nuestro querido presidente sea una alta ejecutiva de Avianca. Tampoco pienso que necesitemos tomar medidas severas porque el Grupo Éxito, entre otras corporaciones, lo pidan así. La respuesta a todo esto es muy simple, y es porque nosotros estamos con la Virgencita de Chiquinquirá, que nos protege de todo mal y de cualquier investigación por compra de votos para la presidencia de nuestro país. Así que hashtag gracias coronavirus. Nuestro querido presidente recoge una rosa del suelo y dice, oh, y esta rosa, además que putas, o sea, los colombianos hemos sobrevivido a los ataques de los conjuntos residenciales a las 4 de la mañana. Hemos sobrevivido a las purimaltas enriquecidas con muerto en los tanques. Hemos sobrevivido a la corrupción durante más de 20 años. Hemos tomado agua con cianuro por accidente. Y además, y esta es la más complicada, hemos sobrevivido a las entrevistas de Juan Diego Alvira con el titular Última Hora. Así que mijos, si quieren fuentes para esto, www.google.com